Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Sí, Señor. porque eres digno de alabanza y de adoración. Padre, en este día nos convocamos en tu nombre para ver estas maravillas en el mar de Galilea que tú hiciste, Señor. Sí, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Hermanos, buenos días en este glorioso día. Vamos a dar un paseo muy temprano, hermanos, a la orilla del mar de Galilea, al despuntar el alba, a la puesta del sol, ¿sí? Galilea, pues, parte de su ministerio lo vivió ahí, ¿sí? Entonces, la clase pasada nos quedamos en los 12, cómo vimos algunos, cómo los llamó, cómo los reunió, cómo tuvo intimidad con ellos, pero lo más importante es que los paternizó, ¿sí? Les dio una paternidad. Eso fue lo que empezó en él, porque lo que veían hacer a él, ellos lo hacían. Y Jesucristo dice: yo no hago nada de sí mismo, si no me fuera dado del Padre, ¿verdad? Esa paternidad que le dio el Padre, esa paternidad la transmitió a sus discípulos. Así los llamó, los buscó, ¿sí? Los sanó, los salvó, los restauró y los envió, como Él fue enviado. Entonces, Él se reflejó, Él se reprodujo en ellos, porque vivía con ellos en una intimidad permanente. Lo que vieron en Él, sí, sus enseñanzas, pero lo que vieron en Él era su vida, su testimonio. Eso fue lo que les convenció. Entonces, ese es como nosotros vamos a levantar discípulos, a ser discípulos. Dice: ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Él así los envió en Hechos 1:8. Hablábamos la clase pasada, ¿sí? Dice: espérense, porque dentro de poco, ¿verdad?, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Él los envió, ¿sí? Vamos a ver algo de Jesús, ¿verdad? Jesús dice que Hebreos 7:14, vamos a ver el origen de Él. Sabemos que viene de Isaí, de la simiente de Isaí, de la tribu de Judá. Entonces es muy importante, ¿no? Dice Hebreos que Moisés no mencionó a esa tribu de donde habría de venir el Salvador. Bueno, pero Hebreos lo dice, ¿sí? Dice Hebreos 7:14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Era el sacerdocio levítico, ¿sí? Pero un nuevo pacto, una nueva ley, una nueva tribu. Entonces ya todos los apóstoles van a ser ministrados en el nuevo pacto. Entonces Él estableció el reino de Dios en el nuevo pacto, ¿sí? Una de sus prédicas contundentes que estableció fue el reino de Dios, ¿sí? Busca, dice, primeramente el reino de Dios, y su justicia y las demás cosas os vendrán por añadidura. El reino de paz, mi reino es de paz y de justicia y de amor. Él también los convocó al amor, y el amor dice que pasa por alto muchas cosas. Él pasó por alto algunas cosas de su manera de ser, de su carácter, y les imprimió el carácter de Él.
la sabiduría de Él, la ciencia, ¿verdad?, de Él. Todos los dones del Espíritu Santo que Él traía se los participó. Vamos a ver adelante cómo sopló en ellos, ¿sí? Dice Miqueas, vamos a ver algún profeta que profetizó. Miqueas 5:2 dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel, y a sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿verdad? Vamos a leer Isaías 6. Dice: de tu familia, de entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, Jesucristo, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad, ¿verdad? Desde la eternidad hasta la eternidad. Juan 1:1, aquel verbo fue, en el principio era el verbo, ¿sí? En el principio la eternidad de Jesucristo, ¿sí? Porque Él no tiene ni principio ni fin, solamente por marcar tiempos en nuestra mente, ¿sí? Pero Él es, Dios es, ¿verdad?, por los siglos de los siglos. Amén. Pasado, presente, futuro, pluscuamperfecto, ¿verdad? Entonces, Él es un presente permanente. Eterno. Él siempre está vigente. Amén. Entonces, vamos a leer Isaías 11 del 1, y saldrán, dice, 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retornará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Hashem. Y reposará en él el espíritu de Dios, ¿sí? Amén. Él traía el espíritu, él fue Dios, nunca dejó de ser Dios. Amén. Ese es el misterio, y fue hombre, y esa fue su humillación. Entonces sí debemos entender que Jesucristo es Dios. Esa fue que dejó su trono de gloria y se vino a ser hombre. Esa fue su humillación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo fue profetizado Él como Nazareo. Vamos a leer Mateo 2, 19 al 23. Pero vamos a hacer tantita historia. A ver, Jesucristo cuando nació, Herodes quería exterminar. Ya desde entonces había un exterminio de niños, ¿sí? Y andaba, ahora sí, que exterminando a los niños. Entonces un ángel se le apareció a José y le dijo: mira, vete a Egipto, ¿sí? Porque quieren matar a Jesús. Entonces él agarró y se fue con María, y se fueron allá a refugiarse a Egipto. Y entonces de Egipto, yo creo allí pasó parte de su infancia Jesús, parte de su infancia, porque ya que murió Herodes y todo, ahorita lo vamos a leer, él regresa, ya no regresa a Belén, él regresa a Nazaret. A ver, es Jesús de Nazaret, el nazareno, pero él nació en Belén de Judea. Él es judío, galileo, judío nazareno, pero sí fue profetizado como nazareno y como nazareno y como nazareo. Ahorita lo vamos a precisar. Mateo 2, 19 al 23, ¿sí? Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea,
y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces, él fue nazareo, ¿sí? Poncio Pilatos todavía, cuando él va a subir a la cruz, dice, esculpió en la cruz, dice, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Siempre consideraron a él como sui generis, como su origen de Nazaret, ¿sí? Porque él, ahora sí que fue profetizado, ¿verdad?, que fuera a ese lugar. Vamos a leer un poquito de Jesús. A ver, Nazaret es Galilea. Vamos a ver qué territorio, un territorio de oscuridad, un territorio de sombra, de muerte. Algunos acontecimientos, ahorita vamos a ver qué sucedieron ahí, pero él fue con un propósito a una ciudad de oscuridad. Esto vamos a tenerlo un poquito grabado, que nosotros fuimos enviados para este tiempo, a un mundo de tinieblas y de oscuridad. Entonces, él era la luz, dice Juan 1, dice que él, Juan 1, él era la luz, ¿verdad? La luz que revela las tinieblas. Él fue a revelar las tinieblas que había en todo ese territorio. Vamos a ir viendo con calma, hermanos, a disfrutar un viaje por el mar de Galilea, y vamos a tocar puntos donde él estuvo, y donde él estaba siempre había una manifestación, siempre había una chispa de luz, la luz del Evangelio. Entonces dice Juan 8:12, dice, otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice que el que anda de día, el que anda de noche anda en tinieblas, pero el que anda de luz, ¿verdad?, anda en la verdad de Jesucristo. Yo soy el camino, dice, la verdad y la vida. Entonces, él fue a manifestarse. Él fue llamado por Dios a esa ciudad. No fue coincidencia que de Egipto ya no regresaba a Judea. Bueno, dice, se cumple la profecía, nadie es profeta en su tierra. Entonces se fue donde sí fue un verdadero profeta. Entonces vamos a leer Galilea de los gentiles, tierra de Zabulón y Neftalí, es decir, tierra de... Es que ahí parece que los hijos de Jacob, ellos eran dos hijos de Jacob, era Zabulón y Neftalí, por ahí de dos madres diferentes, ¿sí? Entonces, Zabulón y Neftalí, y parece que habitaban en esa región. Entonces le quedó la región Galilea, tierra de Zabulón y Neftalí. De ahí vienen esos nombres, ¿sí? Vamos a leer Mateo 4:12 al 17 y dice: Mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Fue con lo que Juan el Bautista preconizó, con el que abrió caminos, ¿sí? Siempre arrepentidos,
Isaías, voz que clama en el desierto. Un desierto es una oscuridad. Eso era Galilea, una oscuridad, una ciudad de sombra, de muerte. Entonces, él llegó, dice, y resplandeció y vio gran luz, ¿verdad? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz a los asentados en la región de sombra, de muerte, ¿verdad? Y la palabra clave dice, y les esclareció. Estaban cegados. La gente está cegada. Le necesita ser esclarecida en su espíritu a la luz del Evangelio. Amén. Que les alumbre. Porque cuántas voces en estos días, hermanos, se han levantado. Y vivimos en un tiempo de incertidumbre. Así es. Cada quien se dice poseedor de la verdad. Todos quieren tener la verdad. Y la verdad del hombre es relativa. Solo la verdad de Dios es absoluta. Así es. No depende de las circunstancias. Así es. La verdad del hombre depende de las circunstancias. Sí pasa esto. Es cierto, pero sí depende de esto. ¿Sí? Entonces la verdad de Él es inalterable, es inamovible, es eterna. ¿Sí? Amén. Sus verdades son palabras de vida eterna. Entonces el mundo necesita esas palabras, esa luz, ¿sí? Así es. Que revele las tinieblas. ¿Sí? Bueno, dice que la palabra es luz, Lámpara. lámpara Es a mis completo. pies tu camino. Lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies, Tu palabra. ¿sí? Y lumbrera a mi camino. camino. Salmo 119, 105. Entonces, Amén. Él es una lámpara. Nosotros vamos a hacer una lámpara de luz que alumbre, ¿sí? Amén. El ministerio de Jesús, esta es parte, vamos a ver parte del ministerio de Jesús. Ya vimos su origen, de donde Él vino, ¿sí? Bueno, él igual, sí, su origen es de la tribu físico, de la tribu de Judá, ¿sí? Pero dice, mi reino no es de este mundo. Ahora sí vamos al origen real. Su reino no es de este mundo. Hermanos, nuestro reino no es de este mundo. Aleluya. Entonces eso lo debemos tener claro. Nos aferramos a este mundo, pero no somos de este mundo. Somos una embajada de Dios aquí en la tierra para establecer su reino de paz y de justicia. ¿Sí? Entonces la misión de Él fue esa: redimir el cielo con la tierra, al redentor del mundo, redentor del hombre. ¿Sí? Nosotros vamos a redimir este mundo. Dice que la tierra gime por la redención de los hijos de Dios. Vamos a hacer antorchas que alumbren. Vamos a hacer atalayas de Dios. Vamos a hacer la boca de Dios en estos tiempos. Hablamos por ahí en alguna prédica, le decía Mardoqueo a la reina Esther, ¿sí? Si callas en este tiempo, iba con el reino, si callas en este tiempo, ¿sí? La bendición, la salvación va a venir de otro lado. Si callas en este tiempo, Él va a buscar otra gente y va a hablar. Bueno, dices que hasta la burra habló, ¿sí? Hasta las piedras van a hablar. Si tú no quieres hablar, las piedras van a hablar, hermano. Entonces nosotros somos piedras vivas, ¿sí? Piedras vivas y activas. Amén. Vimos en la clase pasada los 12 cimientos de los 12 apóstoles en la ciudad santa, en la ciudad de Dios, que es la Nueva Jerusalén. Amén. El fundamento, porque no hay otro nombre debajo del cielo
en que podamos ser salvos, si no es en Jesucristo, ¿sí? Dice que el cimiento, un cimiento incorruptible, inmarcesible, un cimiento, dice que es la piedra que desecharon los edificadores, vino a ser piedra del ángulo. Cabeza, ¿sí? del ángulo. Dice Mateo 21:42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Vamos a darle un repasito a los 12 cimientos en Apocalipsis 21:14. ¿sí? Dice: Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿sí? Dice Apocalipsis 21:11: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Esa es la gloria de Dios, es una piedra preciosísima, ¿sí? Y nosotros estamos fundamentados en esa roca inconmovible de los siglos. Es fundamento, Él es nuestro fundamento, ¿sí? Y los 12 cimientos apostólicos, ¿verdad?, sustentan a la iglesia. Aleluya. A todo el edificio, ¿sí? Dice: yo como perito arquitecto, Él construyó esta casa, ¿sí? Y esta casa somos nosotros, ese tabernáculo, este tabernáculo somos nosotros, ¿sí? Gracias, Señor. Dice que el que sobreedifica, vea sobre qué sobreedifica, sobre piedra hojarasca o sobre algo firme, algo estable, algo que tiene permanencia. Pero Dios requiere de nosotros su fidelidad. Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fieles. A ver, hermanos, la fidelidad, esa palabra, es determinante en nosotros. El fiel de la balanza, en la balanza romana, era la aguja que estaba en el centro. Es lo que revisaba la Secretaría de Comercio, ¿sí?, de que no fueran alteradas las balanzas, y veía el fiel que en él lo pusieran algún metal para que se declinara la balanza. Bueno, en una balanza vemos cómo los dos platos deben estar al mismo nivel, pero cuando se altera, se recarga a un lado, ¿sí? Habla de una justicia imparcial. Amén. Esa es la fidelidad de Dios, que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, porque un día va a pasar la plomada para ver si ese fiel de la balanza está donde debe estar, en el centro de su voluntad. Entonces sí debemos tener cuidado y ser pesados, no como el rey. ¿Qué rey? El rey dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Tekel, Mekel, un parsí, dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Que nosotros damos el peso en esa balanza, el peso de fe, el peso de fidelidad, para ser aptos delante de Él. Él quiere que seamos aptos para poder servirle en su reino, vasos de honra, vasos que lo honren a Él, porque es el testimonio de Jesucristo, ¿sí? Entonces seguimos vamos a ver ahorita Galilea, y seguimos con los 12 apóstoles, 12 caracteres diferentes que fueron unidos por la paternidad del amor de Dios. Entonces nosotros vamos a ser discípulos, a levantar discípulos, pero paternizándolos, más que, dice la mucha letra, Pablo, te matan.
pero el Espíritu te vivifica, ¿sí? Entonces vamos a ser maestros en amor por el Espíritu, ¿sí? Más que nada, más que letras, que sea nuestro testimonio el que los convenza, el que los forme y los transforme. Jesús formó y transformó a 12, y con estos 12 hizo la obra del ministerio. Con 12 gentes, 12 caracteres, 12 gentes de diferentes extracciones, 12 gentes de diferentes extracciones, ¿sí? 12 gentes que le siguieron. A todos ellos, en su llamado, les digo, ven y sígueme. Fue un llamado. Entonces nosotros tenemos que oír el llamado de Dios. Ven y sígueme. Vas a seguir mis enseñanzas, vas a seguir mi camino, vas a seguir mi ejemplo, vas a seguir mi voluntad, dice. Así como yo soy obediente al Padre, tú vas a ser obediente. Él lo que le reclamaba era obediencia, ¿sí? Él nos pide obediencia en estos días, ¿sí? Bueno, siempre lo ha pedido, pero ahorita se está acentuando todo eso en todos nosotros, ¿sí? A depender al 100% del Padre, al 100% de Dios. Ahorita es un punto álgido, hermanos. Estamos en el Mar Rojo. Atrás traemos a Faraón y adelante tenemos el mar. Tiempo de decisión. Y en un tiempo de decisión vamos a tener que tomar medidas. Vamos a decidir. Dice, decide hoy a quién vas a servir, si a Dios o a las riquezas. Es tiempo de decisión. Dice Elías, ya no prevariquéis entre dos pensamientos. Ya no. Andamos como el péndulo, ¿sí? Como las olas del mar, dice la Escritura, que van y vienen. Y luego andamos en un camuflaje. Afuera somos unos y adentro de la iglesia somos otros. ¿No, hermanos? Aquí se va a separar de lo puro y de lo profano, de la muerte y de la vida. Es tiempo de decisión. Estamos en tiempos de vida o muerte. Tiempos de vida o muerte. Así es. Entonces aquí es tiempo de decisión. Decide tú a quién vas a servir. Ellos decidieron seguir a Jesús, excepto por el que no le quiso seguir, ¿verdad? El hombre de perdición, ¿verdad? A los que me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Él hizo hijos, ¿verdad? Hijos que tienen derecho a una herencia, hijos que tienen el estigma, que tienen el ADN del Padre, que tienen la marca del Padre. Veíamos en la clase pasada, Pedro, cuando negó a Jesús, los fariseos lo identificaron que era uno de ellos, ¿verdad? Dice, tú eras uno de ellos porque hablabas como ellos. Entonces nosotros vamos a dar testimonio de Jesús, que somos como Él. Por eso somos cristianos. Cristianos. Más que decirlo nosotros, dice que por primera vez les llamaron cristianos a los cristianos, ¿sí? Entonces, que la gente nos identifique. Miren, hermanos, nosotros somos el parteaguas. Somos los que vamos a marcar la diferencia. Somos los que vamos a hacer, ¿verdad?, que las cosas cambien por el poder de Dios.
Este mundo, más que renegar cómo están las cosas, es que nosotros seamos los que vamos a cambiar. Miren, hermanos, queremos que cambie todo, pero si nosotros no cambiamos, todo va a estar igual. Primeramente vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son vuestros caminos. Entonces, sin tener mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que decimos y con las actitudes que tenemos. Este es tiempo, hermanos. Así alumbre vuestra luz. En este tiempo se necesita que alumbremos. Miren, por eso, bueno, no sé el Señor qué propósito tuvo en no estar en la iglesia, y dice que donde haya 2 o 3 congregados, donde vayamos nosotros somos iglesia, ¿sí? Y vamos a alumbrar a este mundo. Porque pues adentro, pues todos somos cristianos y nos evangelizamos luego, pero donde se necesita ahorita, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación, eso en los hospitales, en las familias. Este mundo nos requiere, este mundo está ávido de su justicia, de su salvación, de sus sanidades, de sus milagros. Todo lo que Él hizo, todo lo que les enseñó a sus discípulos, es también para nosotros, ¿eh? Entonces, con 12, no necesitó mucha gente, con 12 hizo la obra del ministerio. Hermanos, vamos a seguir con nuestra enseñanza, y acuérdense que estamos en el mar de Galilea, tierra de Zabulón y de Neftalí. Ya le dimos ¿verdad? Sí. Dice: Galileo, pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Ya de hecho Isaías ya profetizaba esta región. Vamos a leer Isaías 9, 1 y 12. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Siempre se refirió Isaías, bueno, ya profetizaba a Galilea, ¿sí?, que es la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar de aquel lado del Jordán. El Jordán está en la sur del mar de Galilea. Se dice que es el que habilita en manantiales, el Jordán es el que habilita en manantiales al mar de Galilea, que en realidad es un lago, ¿sí? Es el lago de Genesaret, el lago de Tiberias, cuando menos esos 2 nombres tiene, y además el mar de Galilea, ¿sí? Entonces, dice que vamos a tocar puntos donde territorios que andaban en tinieblas, que andaban en oscuridad, dice que les llegó la luz, que era Jesucristo, la luz del Evangelio. Aquí hay muchos puntos de tinieblas, una tierra de tinieblas, que tenemos que llevar esa luz para derribar esas tinieblas, ¿sí?, que inundan la tierra. Dice, ahora vamos a enfocarnos en el mapa, hermanos, para ir viendo, ¿sí? Vamos a tocar ahorita una ciudad muy bonita, que es Betsaida. Betsaida es esta región del otro lado del mar. Acuérdense que de la mitad del mar, la mitad del mar para acá es Galilea, ya para acá ya no es Galilea, ¿sí?, a la mitad, pero todavía el mar es territorio de Galilea, ¿sí? Vamos a hablar de Betsaida. Dice Betsaida, de la 966, casa
de pesca, es casa de pesca. Dice Juan 1:44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces, hermanos, estamos hablando de tierra de pescadores. Jesús tuvo que ir a ellos, a esa ciudad, para hablar con ellos, para convocarlos, ¿sí? Su voz de autoridad: ven y sígueme. Era gente ruda, era gente del mar, era gente que tenía un modus vivendi muy especial, ¿sí? No era gente de ciudad. Ahora, imagínense, una gente del mar, ¿verdad?, con una gente como Mateo, una gente que estaba sentada en recaudación de impuestos, que conocía de impuestos, una gente letrada. Ellos eran iletrados, era gente ignorante, de hecho, pero ellos fueron ignorantes en lo secular, pero vinieron a ser sabios en la palabra de Dios. Aleluya. Dios les dio sabiduría y entendimiento, y luego se maravillaron cómo hablaban y decían: pues estos no tienen estudios, ¿cómo es que hablan así? Ya para la próxima vamos a ver esa parte, ¿no? Porque es importante como Dios dice que no en nuestras fuerzas. Al que llama a Él, capacita. Al que llama a Él, capacita. Entonces nada más déjate llevar. Mira a Jeremías, dice: soy niño. Dice: no digas soy niño. Ahora sí que un inexperto no diga soy niño, porque yo voy a poner palabras en tu boca. Aleluya. Miren a Moisés, no dice yo soy tartamudo, yo no era de habla ágil, ¿sí? Entonces Dios puso una boca que fue Aarón, fue la boca de él, fue el profeta de él, ¿sí? Entonces nosotros somos solamente boca de Dios. El profeta dice que es uno que habla por otro. Nosotros hablamos por él. De nosotros no, hermanos, somos portavoces solamente. Que quede claro eso. De nosotros no puede haber si no fuera dado de Dios, ¿sí? Si no me fuera dado de Dios, no, yo no tengo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a leer? Juan 1. A ver, vamos a leer Juan 1, 43, 51, cuando Jesús llama a Felipe y a Natanael. Esta historia está interesante, hermanos. Vamos a leerla con calma, decía un maestro, y buena letra, ¿sí? Ok. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de cierto, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Dígase que si creyeres, verás la gloria de Dios. Entonces, lo que vio Jacob, la escalera de Jacob, esta era la misma revelación, ¿sí? Aleluya. Entonces, a ver, hermano, Natanael fue un profeta. No aparece Natanael
como tal en lo que vimos la clase pasada en Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, ¿sí? Sino se identifica en un pasaje que lo vamos a precisar. Natanael es Bartolomé. Bartolomé, que él sí aparece, Bartolomé, y lo nombra Lucas, lo nombra Mateo y lo nombra Marcos. Bartolomé, pero Natanael es Bartolomé, ¿sí? Para identificarlo, que fue un apóstol, un discípulo y un apóstol. Él los llamó, los hizo discípulos, y luego ya ellos tuvieron que entrar, hermanos, en un proceso de aprendizaje, en un proceso de entrenamiento, en un proceso de ceñimiento, porque caracteres tan heterogéneos para caminar juntos. Dice, ¿cómo pueden caminar 12 si no estuvieran de acuerdo? Para poner de acuerdo a 12 gentes de estratos sociales diferentes, hermanos, cuando menos nos toca un nivel y más o menos lo homologamos. Pero homologar criterios, pensamientos, conductas, actitudes de 12, solo Jesús, solo Dios lo puede hacer. Dice que el corazón más duro, Él lo va a emblandecer. El corazón, un Pedro, hermanos, un Pedro que negó a Jesús, dice, él tenía más el perfil de traidor que Judas. Y bueno, él de hecho no tenía, él lo negó, pero se reivindicó. Él se volvió como David: contra ti solo he pecado, lo que no hizo Judas, ¿eh? Entonces sí vamos a aprender de ellos 12. Todos esos caracteres son los que están en la iglesia, ¿sí? Son los que deben ser unificados en el amor de Dios, ¿verdad? Decíamos que el amor todo lo puede, todo lo soporta y pasa por alto muchas cosas, ¿sí? Entonces Jesús tuvo que pasar por alto muchas cosas para poderlos unificar en una unidad. Donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén, ¿verdad? Él quería siempre unirlos en una unidad divina, perfecta y completa. Donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. Él quiere, hermanos. Los que no nos dejamos somos nosotros. Déjate en una comunión perfecta, ¿sí? En una comunión con Él, en una intimidad con Él. Es ahí donde Él va a hablar, va a expresarnos su voluntad, va a darnos dirección. Cuando estemos unidos, dice el canto, como dice, unidos, siempre unidos, tomándonos de la mano, iremos por el mundo cantando iremos por el mundo cantando al amor, cantando con nuestros testimonios, ¿sí? Entonces aquí Natanael describe a Nazaret, dice, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? No, pues puso en tela de juicio a Jesucristo, ¿sí? Es que Nazaret, acuérdense, todo ese territorio era de tinieblas. Ahorita vamos a ver otros puntos donde estaba muy fuerte, ¿verdad? El ámbito espiritual. Pero llegó la luz, llegó la salvación a toda esa ciudad. Y llegó con gente clave porque los discípulos a los que llamó, los apóstoles, ellos eran clave porque la gente les hacía más caso porque estaban arraigados a la región. Más que un extraño, los tomó a ellos para establecer el evangelio. Entonces dice, si a ellos que los conocían como eran, tenían un cambio, bueno, ¿quién te cambió? ¿Verdad? Ellos eran instrumentos clave, como Pablo y Bernabé. Instrumentos, apártame a Pablo y Bernabé, porque son instrumentos claves para el evangelio, ¿sí? Porque ellos
la gente los conoció de cómo eran antes y cómo fueron después, ¿sí? Entonces, sí, era un lugar tremendo, Nazaret. Sí, tanto que Natanael no se expresa muy bien de Jesús porque era de allá. Dios lo llamó allá porque ya no regresó a su tierra, ya no regresó a Belén, ya no regresó a Judea, no, regresó de Egipto, regresó a Nazaret, Nazaret de Galilea, ¿sí? Dice, seguimos en Betsaida, otro acontecimiento, vamos a ver acontecimientos, pues no hay aislados, pero más o menos que están alrededor del lago. Vámonos otra vez, hermanos, a seguir navegando. Ahora vamos a navegar ya no en internet, vamos a navegar en el mar de Galilea, ¿sí? Y dice Marcos 8:22, y acuérdense que andamos por aquí, hermanos, ¿sí? Por aquí andamos, Betsaida, dice casa de pesca, y leemos Mateo 8:22, Marcos 8:22 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Verdad? Entonces, él hizo sanidades, milagros, ¿verdad? En toda esa región, sanando, levantando. Aleluya. Hermanos, de veras es toda una manifestación gloriosa de él, ¿sí? Aleluya. Con evidencias. Gracias. Él traía evidencias del reino. Amén. Sus discípulos les dejó evidencias del reino. Amén. A ver, hermanos, una identidad del reino. Amén. Es lo que imprimió en ellos. Una identidad, todas las características de Jesús, ¿verdad? El reino de Dios está aquí y ahora. El reino de Dios se ha acercado, dice, está aquí y ahora. Una identidad, que tengamos una identidad de reino. Miren, quien tenía una identidad, esa identidad muy palpable, muy evidente, fue la reina Esther. Aunque era Esther y estaba en el anonimato y era huérfana y no tenía padre y estaba en el exilio, tenía una identidad, siempre tuvo una identidad de reino que la reveló con el rey cuando la debió haber revelado, ¿sí? Dice, ¿por qué? ¿Por qué defines este pueblo judío? Dice, porque yo soy judía, ¿sí? Entonces, en el momento, ella subió al escenario profético y habló lo que tenía que hablar, ¿sí? Entonces, de liberación, su Esther es un libro de restauración, de liberación, de intercesión. Entonces nosotros igual, por el pueblo, no sobre el pueblo, por ellos. Yo por ellos me santifico, ¿sí? Yo por ellos me santifico. Entonces, dice, el propósito que Dios le dio al apóstol Raúl de la iglesia, dice, intercediendo siempre por ellos. Hebreos 7:25. ¿Sí? Intercediendo siempre por ellos. Él se santificó por ellos, yo por ellos me santifico. Amén. No, hermanos, es que él se vertió en 12, ¿sí? Su vida, sí, por la humanidad, su vida por el mundo, pero él dio parte de su vida con estos 12.
y caminaron el camino, ¿sí? Y los llevó hasta 40 días después de su resurrección, todavía predicando el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, vamos a ver una maravilla, ¿sí? La pesca milagrosa, ¿sí? Ahora sí que lo señalamos, pues la pesca milagrosa, dice en el mar de Tiberias, que es el mar de Galilea, el mar de Tiberias está aquí, ¿sí? Ahora sí, vamos a leer Juan 21, 1 al 14, ¿sí? La pesca milagrosa. Bueno, sí. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, la pesca milagrosa, bueno, él anduvo siempre en lo sobrenatural. Aleluya. Eso fue lo que les enseñó a sus discípulos, que Pedro, caminando por las aguas a la mitad, le salió su experiencia como pescador y dice: el mar es traidor y me voy a hundir, y se hundió. Le faltó fe. Entonces, en esta región Jesús empezó su ministerio en Caná de Galilea, y aquí siguió su ministerio. Aquí llamó a sus discípulos. Entonces, vamos a ver otro pasaje, hermanos. Bueno, en Mateo, vamos a ver que fueron lugares un poquito de territorios espiritualmente en tinieblas, ¿sí? Como Magdala y como Gadara, ¿sí? Vamos a ver esos dos propiamente. Vamos a ver Marcos 5:1. Marcos 5:1. Marcos 5:1 y Mateo 8:28 al 32. No solamente era el endemoniado gadareno, sino andaban varios endemoniados. Entonces era un territorio, ¿verdad?, de demonios. Era un territorio muy pesado. Y dice Marcos 5:1: vinieron al otro lado del mar,
a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros el hombre con un espíritu de inmundo, que tenía la morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido al demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Hasta ahí. Entonces, vamos a ver Mateo 8, 28 al 32. Miren, hermanos, era un territorio endemoniado, era un territorio tomado por Satanás. Entonces, no únicamente fue a liberar al gadareno, sino había más endemoniados, pero también fue a liberar ese territorio. Hay territorio, bueno, Él les estaba enseñando, nos enseña a nosotros liberación, les enseñó a los apóstoles liberación, a tener autoridad sobre los espíritus inmundos. Él lo que hizo fue tomar autoridad sobre estos espíritus, ¿sí? Entonces vamos a leer Mateo 8, 28 al 32, ¿sí? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban, huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Verdad? Bueno, siempre impactó y siempre afectó. El lugar donde nosotros vamos a hablar de la palabra, siempre va a haber una lucha espiritual, ¿sí?
Entonces, Gadara, un lugar de endemoniados, ¿sí? Pero Jesús llegó allá. ¿Cómo llegó exactamente ahí? Magdala. Vamos a leer Lucas 15, Lucas 8:12. Magdala también. María Magdalena, una mujer que también fue liberada y que tenía 7 espíritus inmundos, ¿verdad? Magdala está al este. Acá está Magdala. Magdala aquí está al este de Galilea, ¿sí? Aquí está Magdala, ¿sí? Perdón, acá está Magdala. A ver, al este de Galilea, ¿sí? Ahora sí lo leemos, ¿sí? Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. ¿Sí? Y leemos Mateo 15:39. Otro lugar endemoniado. Bueno, ese lago estaba, tenía que llegar la luz. Amén. Que revelara las tinieblas. Amén, amén. Tenía que llegar la liberación. Amén. Esto suena semejante a este mundo que estamos viviendo, ¿sí? Lo leemos, Mateo 15:39. Entonces, yo creo que sí es antes, ¿no? A ver, léelo todo lo que tú pienses. Los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Sí, ok. Nada más ahí. Hermanos, vamos a leer un último lugar, que es Capernaum. Vamos a ver Mateo 4:13. Capernaum. Vamos a ver aquí. Capernaum. ¿Dónde está Capernaum? Aquí está Capernaum, miren. Aquí está Capernaum. Capernaum. Dice la 37:23. Dice, aldea protegida por murallas. Capernaum, ¿sí? Capernaum es ahí, ¿sí? Todas estas ciudades a la ribera del mar de Galilea, ¿sí? Capernaum 37:23, aldea protegida por murallas. Dice la 37:22, cubierta, aldea como cubierta. Betún, para pintar, y la planta dice precio para teñir, dice precio de redención. Aleluya. Aldea, precio de redención, rescate. Amén. Es tremendo, de veras, es un lugar de redención, es un lugar de salvación. Amén. Jesús tenía que llegar ahí, ¿verdad? Vamos a leer algo si puedes leer algo de Capernaum. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, él ahí empezó de hecho su ministerio, ¿sí? El Galileo, el Nazareno, aunque fue Nazareo también, porque Miqueas habla de que él fue profetizado como Nazareo, porque en su cabeza dice que no cruzará navaja, no se rapará, ni tomará sidra. Entonces, estaba profetizado como un voto nazareo, como Sansón, ¿verdad? Entonces, el nazareno de Nazaret,
de Galilea. Por eso se le nombra también al Galileo. Él fue nazareno, se le identifica como nazareno, aunque no nació allí, pero sí fue allá por guianza del Espíritu Santo, por toda la situación, por todo ese territorio, como estaba perdido en sombra de muerte, un territorio de sombra de muerte. Entonces le resplandeció la luz. Aleluya. La luz del Evangelio, la luz de Jesucristo, la luz del mundo, la luz que revela, que sana, que levanta y transforma. Amén. Esa luz fue la que alumbró a toda esta región de tinieblas. Hermanos, yo creo de aquí a 8 días vamos a seguir con la vida de Jesucristo, con su ministerio. Vamos a ver otra faceta de los apóstoles con Jesús y lo que Él hizo, ¿sí? Lo que Él hizo de maravillas, señales, prodigios, cómo dejó establecido el reino, cómo estableció el ministerio apostólico en sus discípulos, cómo se los imprimió, para que ellos, después de que Él ascendiera a los 40 días después de su muerte, cuando Él ascendió, les dejó la promesa del Espíritu Santo. Dice: yo me voy, pero voy a dejar a ustedes otro consolador, el Espíritu Santo. Y ahí exactamente en el 40º día, ¿sí? Dice: espérense, ya en Hechos propiamente, porque dentro de pocos días van a recibir poder del Espíritu Santo. Es decir, primeramente le sopló cuando Él recientemente que resucitó, le sopló el Espíritu Santo, y acá los va a ungir con el Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo, con el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo va gradualmente a irlos formando? Él los fue formando, porque todavía cuando Él resucita, ellos todavía como que les faltaba, todavía en el camino a Emaús, todavía bueno, ¿quién es no? Aunque Él les había velado los ojos, ¿no? Pero en el camino a Emaús se les apareció, y ellos necesitaban ser más ceñidos por el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos, para hacer la obra del ministerio, ser ungidos por el don del Espíritu Santo. Amén. Ser bautizados en su Espíritu, ser sumergidos en la persona del Espíritu Santo. Hermanos, pues fue un paseo hacia grandes rasgos en un navegador por el mar de Galilea, ¿sí? Galilea de los gentiles. Él fue a los gentiles, Él fue a la gente, Él fue directamente a donde estaba la situación. No lo hizo a teledirigido. Él fue y vivió y convivió con ellos, y palpó la necesidad. Él fue a la necesidad, no la necesidad fue a Él. Entonces, Él es un testimonio claro, Jesús vivo. Dice Pablo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Él también siguió ese apostolado por la gracia de Jesucristo. Hermanos, pues hasta aquí hoy nos retiramos del aire y vamos a orar, ¿sí? Padre, en esta hora te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria al que vive y al que reina. Padre, toda esta enseñanza nos apercibe que debemos estar alertas, que debemos estar atalayas, Señor, para atalayar este mundo, para que este mundo crea que tú existes, que crea que tú eres por las evidencias. Dice tu palabra: si no creen por la palabra, que crean por los milagros, que crean por las evidencias. Mira cuánta huella dejaste, 12 huellas que dejaste marcadas, Señor, pero son tus huellas, seguir tus pisadas. Dice que
aquellos que seguían al Cordero por donde quiera que iban, en los 144,000. Que nosotros podamos seguir al Cordero a donde quiera que vaya, seguir sus pisadas, seguir sus huellas, seguir sus caminos. Padre, el Espíritu Santo dice que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Gracias, Padre Celestial, porque lo tenemos como el Consolador, porque tú lo dejaste, no nos dejaste huérfanos, sino que tenemos Padre, Señor, que nos paterniza el Espíritu Santo. Señor, todo lo que dejaste en ellos de paternidad, tomamos esa paternidad tuya, una paternidad apostólica, para que nos guíe por tu Espíritu Santo. Gracias por estos momentos, Padre, y te entregamos nuestras vidas para tu servicio, para que podamos seguir adelante. No te quedes callado. Si te quedas callado, otro va a hablar por ti. La bendición vendrá de otro lado. Hermano, apercíbete, levántate, habla, pregona al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Declara, legisla vida, la palabra de vida, palabras de vida eterna. Dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Hermanos, bendiciones, Dios los guarde. Y solamente, como los apóstoles, te pedimos que su fe no falte. Que su fe no falte. Vamos a crecer con todo esto en la fe. Ese es el propósito. Que nuestra fe se fortalezca para seguir adelante, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, bendiciones. Shalom de Shalom. ¿Sí? Amén. Amén. Y den otro paseo por el mar en este tiempo de confinamiento, para que el Señor nos enseñe otras cosas maravillosas. Shalom. Amén.